Bienvenidos sean todos ustedes, querida audiencia. Rafael Núñez y Adelaida Martínez, aquí para servirles. en Reseñas, como cada semana tenemos entrevista importante en este segmento de entrevistas y noticias nacionales e internacionales. Muchas cosas, Adelaida, que preocupan. sí, que nos tienen preocupados porque el mundo no anda bien. Y que la gente no mide a veces el impacto que pueden tener ciertas situaciones que se ven lejanas a República Dominicana. Así Y solamente hay que poner de ejemplo lo de la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Que es un tema de salud, pero porque lo veían lejos. Ah, no, eso no va a llegar aquí. Porque yo conversaba con una persona en esta semana diciendo que antes de la pandemia, como que la gente vivía, como dice Ricky Martin, la vida loca. Living la vida loca. Después la gente se ha dado cuenta que en cualquier momento puede Así llegar es. un fenómeno cualquiera y terminar tu existencia. Y eso después hay que hablar después y antes de la pandemia, Eso es así. en términos de vida. A propósito de vida, Adelaida, nosotros nos levantamos esta semana, al final de la semana, con una infausta noticia. La muerte del doctor Franklin Almeida Rancière, fundador del Partido Revolucionario Dominicano, de los fundadores, del grupo fundador después con Juan Bosch, fundador del Partido de la Liberación Dominicana y fundador de la Fuerza del Pueblo. El doctor Franklin Almeida se caracterizó por ser polémico en la defensa de sus ideas, de lo que creía, de sus principios. Y no fueron una ni dos veces que tuvo fricciones con sus opositores. Sin embargo, yo que tuve la oportunidad de compartir mucho tiempo con él en su casa, en la oficina o en una reunión política, debo decir, a la memoria del doctor Franklin Almeida Rancière, que fue siempre un hombre recto, que tú podías estar en desacuerdo con cualquier idea que él tuviera, pero siempre fue un hombre recto, familiar, de hacer tertulias en su casa con sus amigos y sus compañeros del partido. De modo que desde aquí de Reseñas, nosotros nos solidarizamos con su familia, especialmente Un abrazo a Josefina. Con doña Josefina Pérez Gaviño, su esposa, con sus hijos y con los compañeros de su partido. Realmente nosotros lo veíamos desde hace más de un año como alejado de los medios y de bajo perfil. No sabemos ni supimos que tenía alguna situación de salud, aunque a él se le sometió a una operación de corazón abierto hace unos años. Pero yo quiero manifestar la solidaridad de este programa Reseñas con con la familia del doctor Franklin Almeida Rancière. Así es. Y pasando a otro tema, nosotros tenemos en la entrevista de este programa al doctor Manuel Núñez, lingüista, intelectual, escritor, poeta. Tiene un libro de relatos que vamos a conocer, que puso recientemente en circulación en el mes de noviembre. Vamos a tenerlo en la entrevista central, así que quédese ahí que vamos a conversar sobre el tema haitiano con él y sobre otros temas de política internacional, Adelaida. Así es. Vamos a escuchar el resumen de noticias que nos tiene María Alejandra La Sala para ponernos a tono de lo que pasó la semana. Así que adelante. Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de su programa Reseñas.
Iniciamos las informaciones. Autoridades informaron que 3 mujeres fueron arrestadas en flagrante delito intentando realizar una compra en un supermercado con 89 tarjetas Supérate. Las 89 tarjetas utilizadas en esta estafa fueron clonadas en un laboratorio que podría estar en Los Alcarrizos. Así lo informó Catalino Correa Iciano, director de la Administradora de Subsidios Sociales. Las 3 mujeres detenidas para fines correspondientes supuestamente pertenecen a una banda dedicada a delitos cibernéticos. La República Dominicana rompió su propio récord al recibir 3.255.484 visitantes en el primer trimestre de este año, mientras la proyección es superar los más de 10 millones conseguidos al cierre del 2023. El ministro de Turismo David Collado informó que solo en marzo el país dio la bienvenida a 1.104.770 viajeros, un 16% más que el mismo mes del año pasado. Israel lanzó la madrugada de este viernes pasado varios misiles contra Irán en represalia por el ataque que sufrieron la semana pasada, según informó un alto funcionario de los Estados Unidos. El director de comunicación del aeropuerto de Isfahan indicó en declaraciones a la agencia Mer que se cancelaron los vuelos de Teherán y Shiraz en el sur del país. El presidente Luis Abinader presentó avances alcanzados por las distintas iniciativas gubernamentales desarrolladas para dar nuevas oportunidades en temas de educación y trabajo a los jóvenes. El mandatario señaló en primer orden el programa 1424, el cual 29.894 jóvenes se han vinculado a la inserción educativa, de los cuales 19.220 son mujeres y 10.674 son hombres. La Fiscalía de Santiago depositó solicitud de medida de coerción contra Rafael de la Rosa Mateo, hijo de la candidata a senadora por Dajabón Sonia Mateo, a quien vinculan al decomiso de 161 libras de marihuana. Mediante allanamiento, los agentes y los fiscales realizaron una intervención donde supuestamente varios hombres realizarían una transacción de sustancias narcóticas. Falleció el destacado político dominicano Franklin Almeida Rancier, quien fuera rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y exministro de Interior y Policía. Un infarto provocó la muerte del dirigente político a los 83 años de edad. Almeida Rancier fue un político a tiempo completo e histórico dirigente del Partido de la Liberación Dominicana hasta el momento de su renuncia para unirse al Partido Fuerza del Pueblo del expresidente Leonel Fernández. Hasta aquí el resumen de noticias de su programa Reseñas. Pasen feliz resto de la noche. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña el intelectual Manuel Núñez Asensio. Núñez Asensio es licenciado en Lingüística y Literatura por la Universidad de París 8, con un máster en Lingüística Aplicada y Literatura General en dicha casa de estudios. Ha sido profesor de Lengua y Literatura en distintas universidades del país. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña el intelectual Manuel Núñez Asensio. Les habíamos adelantado que tendríamos una conversación interesante en este programa hoy por temas de carácter nacional muy importantes, muy relevantes. El tema con Haití. Tenemos a un invitado especial para hablar de eso, es el doctor Manuel Núñez, un lingüista, como le habíamos anunciado. Adelaida. Así es. Una persona que ha estudiado ese caso, el caso haitiano, lo de la sentencia
que se produjo a propósito de 68-13, después exacto. Sí, la 14. Y nos complace con estar aquí con nosotros. Así es que bienvenido a nuestro programa, Muchas Manuel. gracias. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Manuel, una especialidad en un área que a mí sí. me apasiona mucho, lingüista. Sí. Manuel, usted puso en circulación una obra que se llama La entrada del Barón Samedí en Santo Domingo. Sí. ¿Qué es eso? El Barón Samedí a Santo Domingo. Yo Mira, me imagino, pero... el nombre del título es una colección de cuentos, Ajá. una colección de relatos, y el más importante de los relatos es un relato que tiene ese título. Y el nombre viene de un cuadro de un pintor belga llamado James Shore. Cuando yo era estudiante en Europa, yo me quedé extasiado de ese cuadro que se llamaba La entrada de Cristo en Bruselas. Yo había asistido a una conferencia de un escritor que ahora es desconocido, porque en aquel momento nos fascinaba mucho a los latinoamericanos, Severo Sarduy, que le dedicó toda una conferencia a ese cuadro, La entrada de Cristo en Bruselas, que era pues un cuadro expresionista y una de las grandes obras maestras de la pintura. Y entonces yo concebí la entrada del Barón Samedí en Santo Domingo. Incluso busqué un pintor haitiano que muestra la entrada del Barón Samedí en la Puerta de la Misericordia, los dominicanos con los rostros espantados, y el Barón Samedí acompañado de su consorte, Mamá Brigitte, que es el símbolo de Haití. Okay. Pero ¿qué cuenta el cuento? ¿No? Es decir, que vamos a ver, sí. ¿Cuál es la trama? La trama es que un grupo de haitianos comienzan a entrar en el Parque Mirador. Eso ocurrió en verdad, o sea, en forma noticiosa, porque yo lo hago a partir de una noticia que luego ese grupo de haitianos luego son escoltados por ONGs, son protegidos por el grupo de una personaje llamado Ani Malice, y por otro que se llama Matías Gago Travieso, que convocan a los organismos internacionales con las cámaras y van ocupando paulatinamente el parque hasta que ocupan completamente el parque. La ocupación del parque, pues, se le ordena a un jefe de policía que tiene un nombre muy característico, se llama Donato Trompetero, ¿no? Y que la gente le llama Donald Trump. Un poco para hacer un poco el tremendismo, ¿no? Sí. Pero cuando Donald Trump Trompetero va al parque, porque los vecinos lo han llamado al 911, han llamado a los bomberos, han llamado a todas las autoridades, todo el parque está inundado de luminarias, ¿no? Que son como soles que iluminan todo, y hay humaredas y hay una serie y ya han venido gente de la ONU, los cacos azules, y naturalmente pues toda la avenida se convierte en una especie de drama, ¿no? Porque estamos hablando de la avenida más cara del país, y todo eso, pues entonces luego la situación se congela porque evidentemente instalan las banderas de las Naciones Unidas y el parque se convierte en una zona de refugio de niños. Es porque se empezó con los niños y luego vinieron los padres y luego vinieron las embarazadas. Entonces se crean tres grupos. Los dominicanos estamos divididos en todo, en eso estamos también divididos. Hay un grupo pro-haitiano, ¿verdad? Hay un embajador famoso llamado Rubén Mierdecillas. ¿Cómo? ¿Cómo es el apellido? Mierdecillas. Pero qué apellido, ¿eh? Sí, un nombre italiano, ¿no? Entonces, este personaje, junto con Juan Bolívar Vega Iglesias, otro periodista, este personaje decide... pero eso está muy cerca de la realidad. Sí, decide... ellos ubican una cantidad de obras, de apartamentos que había creado el gobierno en la zona oriental para los suboficiales, que habían durado 20 años construyéndolo. Y ellos dicen, bueno, lo que tenemos que hacer es darle esos apartamentos de las Fuerzas Armadas, que no sirven para nada,
a estos haitianos para que les ocupen el parque. Naturalmente, eso provoca la turbamulta de los dominicanos también, ¿no? Entonces, ese es un grupo, el grupo negociador que está buscando una salida y además que logran el apoyo de los obispos de Santo Domingo, que están en esa misma onda, que favorecer al débil, que la frontera hay que eliminarla. Y una pregunta, Manuel. Y eso pasó de verdad. Usted está recreando como si fueran cosas de la misma realidad. Es una proyección, es una proyección. Pues yo uso datos de la realidad porque además en el texto hay una cantidad de crímenes y de violaciones que realmente ocurrieron, ¿no? Entonces, de repente se crea otro grupo, que es el grupo que piensa que la única forma es rezando, y entonces hacen una especie de romería desde la Luperón hasta la Churchill con un rosario y cierran los ojos e invitan a los pastores y se reúnen de forma ecuménica, que eso lo hace la mujer del protagonista, llamada Catingo, ¿no? Una señora burguesa que cree que la religión nos va a salvar la providencia, ¿no? Y por casualidad, en esa procesión religiosa estaba también el Gagá. No, el Gagá entra después en el texto. Entonces, luego hay otro grupo que es el grupo patriota, que es el grupo de don Pepe Carrasco, que es el personaje que muere, que inicia todas las cosas, una romería con la bandera, ¿verdad? Y van cantando el himno desde la Luperón hasta la Churchill y la bandera, y compran unos perros y se organizan y tienen también rifles de asalto, porque dicen que la única forma que hay es la forma violenta, que ellos no van a ceder. Entonces, toda la dinámica se va desarrollando, esos tres grupos se están confluyendo en el cuento, luego están las autoridades que están deponiendo, ¿verdad?, de todo lo que está ocurriendo en el país. Digamos, hay una serie de incidentes que se producen en el parque porque de repente los vecinos de toda el área se quejan de que ha desaparecido el canto de los pájaros porque se han comido las aves que hay en el parque. Sí. Se las comieron, Ay, ¿no? Santo Padre. Ahora, Y Manuel. han destruido la biodiversidad. Y bueno, y otros se quejan porque el presidente que venía por esa vía de la Anacaona de repente recibe el impacto de una bolsa de porquería humana que cae en el vidrio. Pero el presidente dice, no disparen, no disparen, no disparen, dejen eso así. Entonces, naturalmente, se queda el asunto, digamos, y los guardias tienen que recibir también el impacto de las bolsas y luego se averigua, porque las Naciones Unidas se han quejado de que no le crearon baño suficiente a esa inmensa población, y las bolsas se le habían dado a los jesuitas, ¿no? Entonces esas bolsas estaban impactando las calles de la Anacaona y naturalmente luego viene todo el asunto social, porque todas las propiedades que valían $1 millón se están vendiendo en $100,000, en $50,000. Bajan de valor. La gente van emigrando, Se devalúan. Se van devaluando. Cualquiera, Manuel, cualquiera te escucha y cree que tú estás haciendo ficción. Bueno, es una ficción. Es una ficción sí, proyectada. pero ahí hay demasiadas cosas reales. Es una ficción proyectada. De la actualidad. Yo creo que el cuento tiene una mezcla de ficción con la realidad. Pero, el cuento usa la realidad para ficcionarla, para proyectar. Que es un poco lo que yo quiero resaltar con eso es que, por ejemplo, las Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado de Refugiados y de otros organismos como también es Amnistía Internacional, ha estado presionando a República Dominicana para que permita eso que usted narra en su cuento. ¿Cómo usted ve esa situación, a República Dominicana ante esa situación? Yo creo que estamos en una situación gravísima, porque yo conversaba ayer con un amigo haitiano del tema justamente, y él me decía, pero es que no hay salida. ¿Por qué? Porque están planteando la intervención, la creación de este presidium, que es un presidium, cosa difícil, siempre son difíciles los presidios, salvo en los regímenes comunistas, que bueno, escogen al más imbécil y ese representa a todo el mundo. Pero un presidio siempre es una situación de
de conflictualidad, pero luego está el tema de que Haití hay que darle una solución económica, que no la tiene. O sea, es decir, un país empobrecido, destruido. Ahora, naturalmente, nosotros hemos tenido la fortuna de que el presidente ha hecho la verja perimetral, que tiene varios efectos positivos. El efecto simbólico de decirle al mundo, miren, señores, el problema haitiano no se va a resolver aquí, es allá. Sí. Porque en las élites que ya han desertado del país y los de abajo, encuentran que la reconstrucción de un país es una tarea demasiado vasta y que no se ha podido lograr. ¿Qué es mejor? En vez de ustedes pedir que reconstruyamos el país, dennos el de al lado, que funciona muy bien, que está mejor que todos los otros del Caribe, mejor que Cuba y mejor que todos los demás, y que además han demostrado que son capaces de crecer continuamente. Ustedes nos dan ese país y estamos bien. Y nosotros nos vamos allí, ya acabamos de ocupar sus hospitales, sus escuelas, sus empleos, el registro civil, y naturalmente ustedes le pagan a ellos para que ellos nos acepten. Ese es un asunto extremadamente grave porque la República Dominicana, que efectivamente es el país que más ha crecido del Caribe, y es, Rafael, de los territorios del Caribe, en estos momentos, donde mejor se está viviendo. Así es. Tú ves Venezuela como está, sí. 8 millones de personas han inmigrado de ese paraíso Cumiñanga que le creó Chávez a los venezolanos, que ha destruido la vida social. Colombia está en manos de un exguerrillero que no sabe qué hacer con nada, ahora anda con una gorra puesta, una cosa ridícula. Centroamérica está, salvo El Salvador, que está intentando recomponer el país, una situación gravísima. Bukele. Y luego pues tenemos Jamaica, que está pues, un desastre. Nicaragua perdida. Imagínese, Nicaragua con esos personajes. Cuba entró en Barrena. O sea, cuando un piloto entra en Barrena, que no hay forma de que deje de descender. Cuba entró en Barrena y ya se sabe que no tiene los apoyos anteriores, porque Cuba siempre tuvo un estado satélite del cual extraer renta para poder dar los servicios que daba. Es decir, tenía la Unión Soviética, consumió alrededor de 5 planes Marshall europeos. O sea, el plan Marshall fue con el plan con que los Estados Unidos levantaron Europa. Pues Cuba consumió en proporción económica 5 plan Marshall de la Unión Soviética y no levantó cabeza. Luego extrajo renta de Venezuela. Ahora la quiere extraer de la comunidad cubana en el exterior, que representa el mayor ingreso de ese país. O sea, si los gusanos son los que mantienen todavía, los famosos gusanos, ¿verdad?, entre comillas, mantienen ese régimen moribundo, sin ninguna solución de esperanza. Usted mencionaba el tema de las escuelas, los hospitales. Yo le compartí a Rafael hace días, y ha sido siempre una preocupación que cada vez que hay inscripciones en las escuelas públicas, suele a veces no haber ni siquiera espacio para algunos estudiantes que se quedan fuera. Era un reportaje de la colega, Dios mío, me olvidó el nombre ahora, luego lo digo. Yo lo vi. Que es muy buena. Donde un director de una escuela, aquí en República Dominicana, aquí en Santo Domingo, decía que el 70% de algunas aulas estaba ocupado por haitianos. Exacto, sí. Estamos hablando de una situación... Eso es demasiado. Gravísima, es una situación gravísima que evidentemente afecta a la República. Porque lo que estamos viendo es un proceso de apropiación de un país por otro. Mi país se destruyó, yo me voy a apropiar del país vecino. O lo destruimos. Como destruyeron ellos. Porque se destruyó es un impersonal. Lo destruyeron ellos, no es decir, porque una forma de... Siempre hay que buscar, ellos siempre buscan, como viven del victimismo, siempre buscan a alguien externo para echarle el muerto encima de su desastre. Y entonces se han destruido su país, vamos a ocupar el vecino, que es más económico, vamos a crearle
una guerra psicológica, porque lo han hecho con sus partidarios locales, sus intelectuales, las iglesias, todo han contribuido a quebrar la posibilidad de que tengamos control de las fronteras interiores, la frontera en el empleo, la frontera en la salud, la frontera en la educación y la frontera en el registro civil. Yo pienso que una vez que el presidente haya concluido el muro, debería centrar la atención en las fronteras interiores, porque no es posible. Primero porque ya se sabe cómo es que funcionan estas redes. Se sabe que yo hice un documental que está en YouTube, que se llama La Batalla de Codo Sur. Yo duré un mes y pico con los comunitarios de Santiago. Es un documental solo sobre Santiago. Y ya en ese documental, que tiene ya 10 años, ya está el tema de la ocupación de las escuelas. Los comunitarios de la Cruz de Mari López se organizaron para poder reservar los cupos de sus hijos en las aulas. ¿Por qué? Porque las ONG y la iglesia jesuita particularmente tenían un sistema de chantaje de los directores de escuela para que admitieran a los estudiantes haitianos por encima de los dominicanos. Manuel, yo quisiera que siguiéramos viendo ese tema de Haití y también otros temas de la agenda internacional. Sí, sí. O sea, República Dominicana está quizás, y sin quizás, en uno de los momentos más difíciles por la amenaza que representa el desorden haitiano. Claro. Que lo enfoquemos después de la pausa por ahí. Así que vamos a una pausa y volvemos con el doctor Manuel Núñez. Gracias por continuar con reseñas. Conversamos con Manuel Núñez, lingüista, especialista también en literatura, dos áreas que nos apasionan, a nosotros los periodistas sobre todo. Estamos tocando el tema de Haití. Manuel se ha enfocado mucho en él, lo ha estudiado, nos hablaba de un documental que hizo, que se centra en Santiago. Escribió un libro sobre Peñavalle, que de los hombres intelectuales del siglo, de mitad de siglo, o menos de la mitad de siglo, es de lo que más conoció el tema de la frontera. Así es. Y escribió un libro también sobre el tema de la matanza en 1937, donde él desmonta de que fuesen tanta gente como se publicó. Y ahora el reciente, la entrada del varón. Samidí, Santo Domingo. Es la ficción un poco para... Pero decía Rafael, y es la parte en el presente que nos ocupa y nos preocupa, el contexto que está viviendo República Dominicana, cuando Haití totalmente ha colapsado. Y uno decía antes, eso no tiene salida, pero ahora la situación es mucho peor. ¿Cómo nos vemos nosotros frente a todo esto? Estamos en una situación singular, porque nuestro país está en estos momentos, después de la pandemia, el presidente ha hecho un gobierno notabilísimo, o sea, nos recuperamos de la pandemia, logramos recuperar nuestro cupo de turismo. Tenemos ya 10 millones de turistas. Eso es un récord envidiable en todo el Caribe. Y llevamos ahora por más de 3 ya que tienen reserva para venir a República Dominicana. Sé que Rafael es de ese clúster, ¿no? El clúster periodístico del turismo. Y realmente eso nos da a nosotros... vamos a inaugurar, el presidente va a inaugurar en diciembre, abrir el quinto polo, el quinto enclave, que es el enclave de Cabo Rojo, Bahía de las Águilas, que es un enclave estupendo, ¿no? Sí. Porque tú tienes ahí a Cabo Rojo, que tiene playas excelentes,
donde se va a inaugurar el primer gran hotel en diciembre. Tiene Bahía de las Águilas, que es una zona protegida, que tendrá hoteles pequeños, ¿no? Hoteles boutique, pero no pueden construir altos hoteles. ¿No? Altos hoteles para evitar el impacto, pero tiene también el hoyo de Pelempito, que es una zona extraordinariamente importante de la biodiversidad nacional. Tienes el lago Enriquillo y tienes la laguna Rincón. La laguna de Oviedo. La laguna de Oviedo y la laguna de Rincón. O sea, hay muchas riquezas por ahí. El sur necesitaba los beneficios del turismo, pero también necesitaba seguridad. Si no hubiese la verja, las inversiones iban a ser riesgosas, porque tú no puedes invertir en una zona tan cercana a la frontera sin tener mecanismos de seguridad que impidan que la inestabilidad del Estado vecino se exporte a la República Dominicana. Que es el objetivo principal, yo pienso, evitar que Haití nos impacte. Haití ha desaparecido como Estado. Totalmente. No hay un polo de autoridad. El control de la violencia lo ejercen las bandas. No hay Ministerio de Salud, no hay Ministerio de Educación, no hay Ministerio del Interior. Hay un gobierno fantasma. Ni primer ministro, ni presidente. Es decir, no hay élite porque las élites también emigraron. O sea, es decir, se fueron ante el desorden. Pusieron de los que ellos mismos. Tienes algo increíble. Yo recuerdo que el personaje que había escogido el presidente Fernández, Jean-Marie Thiaudá, como rector de la universidad que se inauguró, también huyó hace 2 años y emigró a Francia, es decir, y abandonó todo, es decir, eso está vuelto un corral de chivos, ¿no? Es decir, qué fuerte. O sea, así con la hierba altísima, que no hay quien la corte. Que terminaron poniéndole el nombre de Henry. Henri Christophe, sí, que fue uno de los grandes verdugos en contra de la República Dominicana. Que aspiró a ser emperador. No, y al mismo tiempo fue el autor de las matanzas de Santiago y de Moca. Parece que al momento de regalar la universidad no le dolieron. Oye, el agradecimiento de los haitianos, ¿dónde está? Porque... Qué fuerte el degüelle de Moca, eso fue una cosa. El degüello fue terrible. Horrible. Además, el cautiverio babilónico de los 400 dominicanos que se llevaron. Se llevaron allá y que sirvieron de esclavos sexuales. Eran gente de Baní y la zona sur de esclavos sexuales de la soldadesca haitiana. Había niños y mujeres, esencialmente. O sea que realmente hemos estado un poco como creyendo que los gestos, digamos, paternalistas van a resolver el problema. Y no hemos enfocado el tema en las realidades concretas, ¿no? Yo recuerdo, había un amigo en el Palacio que tenía, cuando estaba el presidente Fernández, que se dedicaba a la historia, ¿no? Pero él había sido, adivinará quién es, ¿no? Él había sido del 14 de junio. Sí. Mi tocayo. Sí, y entonces él pues se dedicaba, y entonces me decía, un día me dijo, a ustedes, los nacionalistas, nosotros lo vamos a poner en su sitio, y nosotros vamos a poner a tu amigo líder, el doctor Castillo, a aplaudir una universidad en Haití. Oye, y efectivamente lo hicieron, ¿no? Es decir, se lo llevaron y lo pusieron a aplaudir, ¿no? Es decir, él lo veía como una especie de venganza, es decir, mira cómo... Y reivindicación de sus ideas. Lo pusimos a aplaudir una universidad porque somos solidarios, somos... o sea, es decir, esa visión de la izquierda que se cree tener el monopolio del corazón, y el único monopolio que tiene es el de la perversidad, pero bueno, se lo cree, ¿no? Es decir, que se va a ganar el cielo, ¿no? Con ese tipo de cosas, en detrimento de lo que es la seguridad nacional y en detrimento del pueblo dominicano. Un tema tan delicado como se supone que si tú vas a construir una obra en el exterior que cuesta millones de dólares, debería por lo menos pasarla por el Congreso, ¿no? Es decir, que el Congreso apruebe y que la responsabilidad sea colectiva, no una responsabilidad
a título individual, pero se hizo así y eso fue. Yo fue recuerdo el conflicto Sí. cuando de aquí unos ingenieros atrevidos Sí. fueron y le pusieron el nombre de Juan Bosch. Sí, Y sí. ellos, los haitianos, se lo quitaron. Porque Ujú. Sí, sí. yo Yo lo estuve ahí. recuerdo. Se lo Sí. quitaron. Bueno, tú Sí, yo- cubriste. Sí, no, y que estaba ahí porque yo era Pero a mí no me invitaron porque yo no, desde luego no era parte de esa. Me imagino Ahora, que no. Manuel, esa situación local de la isla, yo la veo que se conjuga con situaciones internacionales de un poder que tiene muchos años desde después de la Segunda Guerra Mundial, que es Estados Unidos, que se vacila para las elecciones de noviembre entre dos personas mayores de edad, uno que se da señales de tener problemas cognitivos y otro que parece al personaje que tú pusiste en tu cuento, Sí. que en eso se debate Estados Unidos, la primera potencia del mundo. Pero hay una guerra de Israel con Hamas y ahora se incluye a Irán con la posibilidad de que eso escale. Todo ese panorama mundial y una disminución o una caída en los valores a nivel mundial y del liderazgo, ¿cómo tú ves el país ante ese panorama? Mira, yo lo veo con una gran preocupación, porque evidentemente nosotros, afortunadamente, la política, la visión política del presidente ha adoptado prácticamente el predicamento de Pelegrín, ¿no? Es decir, no hay solución dominicana al tema haitiano. En los otros presidentes tenían al parecer vergüenza de ejercer la soberanía, se metían el rabo entre las piernas, no había ningún tipo de actitud firme, responsable, firme, todo era más o menos, ya veremos, es decir, no había realmente una actitud realmente, digamos, firme, y era una blandenguería que alimentaban actualmente el victimismo haitiano, porque los haitianos viven del victimismo, y nos volvía prácticamente culpable de su desgracia, ¿no? Es decir, ese tipo de situaciones absolutamente inaceptables. Naturalmente tenemos una herencia, ¿verdad? Enorme de desastres con este tema, y sobre todo todavía yo no logro entender que la solución que ha planteado la ONU tenga una salida. Van a llegar las tropas especiales dentro de un mes, más o menos. Ya comienzan los aprestos, se sienten los vientos, estos son verdaderos, de esas tropas. Sí. Y tienen que enfrentar a las bandas, ¿no? No será un juego de niños porque no será nada fácil eso. No, es con tiro vivo. Sí. Con tiro vivo, Sí, o sea sí. que no es con salva. No es con salva, es con tiro vivo. Y ahí habrá muertos. Tiene que haberlo porque naturalmente no es una operación incruenta. Y estamos hablando de bandas que matan, que secuestran, que trafican con drogas, con armas. Es decir, que el combate no solamente es a las bandas, el combate es al poder económico del narcotráfico. Que está atrás, el crimen está organizado. Detrás, que le va a suplir, ya tiene a Petro, ¿verdad? Le va a suplir de todo tipo de armamento, y tiene también a Maduro, porque hay una especie de confraternidad del socialismo del siglo XXI con los narcoestados en América. Es decir, México, por ejemplo, en muchos aspectos, México es, digamos, el Vaticano del narcotráfico. O sea, tiene 5 grandes carteles que defecan la mayor cantidad de drogas a Estados Unidos. El cartel de Puebla, la familia michoacana, el cartel de Chihuahua, el cartel de Juárez, carteles que tienen una enorme capacidad de criminalidad y que con el gobierno permisivo que dice abrazo y no balazos, ¿no? Han crecido mucho más, han engrosado, y luego está
su comunicación con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba, es decir, han formado una especie de internacional y desde luego yo entiendo que desde esas latitudes que hay una oposición a la intervención internacional en Haití, van a llegarle alma a las bandas. Pero que detrás de esa oposición a una intervención, lo que se produce es lo que uno ve, principalmente de Venezuela y esos países, es como quererle poner presión a la Organización de las Naciones Unidas para que siga la agenda de haitiana de entrar a nuestro territorio. Acuérdate, sí, sí. Esa es la agenda, es decir, porque o sea, es una gran parte de los responsables del tema, ¿no? Hay la idea de que Haití no tiene solución. Ahí no hay solución, mira. El gobierno del saxofonista Bill Clinton y Jean-Marc Berribe supuestamente administró 11 mil millones de dólares. Sí, yo lo tengo documentado. No se logró nada, ni siquiera reconstruyeron el Palacio Presidencial. El dinero se fue en sociólogos de izquierdas y en hacedores de documentos. Así es. Ahí está. Qué fuerte. Ahí se fueron los cuartos. En todos estos vendedores de humo. Y a cenas en el restaurante que queda en la montaña, en La Papaye. La Papaya, es decir. Ahí estaban todos. Ahí estaban yo todos, lo veía. Todos los desarrolladores y vendedores de humo. Y las carpas en el frente, llenas de miserables haitianos. Y ellos cenando adentro en La Papaya. Ellos cenando y los dominicanos, el país que tiene la apartheid, porque el problema hay que resolverlo con República Dominicana. Qué belleza. No allá. Entonces, naturalmente, tienen cómplices dominicanos. Así es. Claro. Usted decía en una parte ahí, que yo me quedé pensando en eso, ya se está haciendo un muro fronterizo, ¿verdad? La valla perimetral. Sí. Pero después de eso, el presidente actual, que es Luis Abinader, tiene que enfocarse en las fronteras internas. Sí que... ¿Cómo se logra eso cuando, no solo en la frontera, sino incluso también a nivel interno, hay cómplices locales que permiten todo eso? Bueno, a nivel interno sabemos, estamos conscientes de que en gran parte esa introducción masiva, por ejemplo, de niños en las escuelas, es producto de la complicidad de la iglesia, del grupo Poveda, del grupo de los jesuitas, que le convalidan, que han creado todo un mecanismo para introducirlo en las escuelas dominicanas, suplantando a nuestros propios niños. Ya lo han hecho en los orfelinatos. Tú no encuentras un niño dominicano en los orfelinatos. Ese es otro tema también. O sea, ya lo han hecho en los comedores económicos. Es decir, todas nuestras conquistas sociales están siendo devoradas masivamente por los haitianos. Por los haitianos, con la complicidad de periodistas, de intelectuales, de grupos organizados, que tienen que vivir siempre de algún patrón internacional, porque ya los grupos internacionales, los países no utilizan al famoso americano feo que representaba a Marlon Brando, sino que usan a boys locales, a personajes que se ponen al servicio de cualquier causa antinacional con tal de que le paguen $500 de sueldo. ¿No? Manuel, ya nos queda poco tiempo, quizás un minuto. ¿Tienes conocimiento de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que afecta mucho a República Dominicana respecto a la situación de los haitianos y los refugiados y cosas? Yo vi que Pellegrín escribió un tuit, pero no he visto la sentencia. Yo no he visto la sentencia. Yo sé que evidentemente yo conozco 3 sentencias de la CIDH. La sentencia de la niña Yanni Bosicó, que tuvimos tan pronto Leonel Fernández abrió la posibilidad de que la Corte entrara en la competencia de los casos dominicanos, cosa que no se había abierto nunca antes. Evidentemente nos condenaron con el caso Yanni Bosicó, luego nos condenaron con el caso Nadeye Dorsemá al pago de $1 millón de indemnizaciones para unos haitianos que habían entrado subrepticiamente por la frontera y que no se detuvieron ante la orden de alto. Se le tiró al camión, pero en el camión iban los inmigrantes. Se pensaba que iba droga en ese camión.
Luego, en la última sentencia, que fue la sentencia del 2012, yo fui a México como testigo de la corte. Fue la sentencia del caso Tide Méndez, en la que un haitiano que se hizo pasar por William Medina Ferreras logró que se condenara a la República Dominicana, siendo evidente que el hombre era un falsario, que era un impostor. Sin embargo, como son tribunales dirigidos por izquierdistas, así es, prejuiciados, que no han mandado en su país, quieren mandar en otro país, y usaron ese tipo de tribunal manipulado para condenar a la República Dominicana. Manuel, muchísimas gracias por toda tu elocuencia respecto a este tema, porque te doy mucho seguimiento con él, porque también me identifico con los ideales patrios. Yo no soy ni anti-haitiano ni pro-haitiano, yo soy dominicano. Dominicano, somos dominicanos. Yo soy pro-dominicano. Exacto, por eso digo, ni soy pro... No, pro-dominicano. Yo soy dominicano. Yo soy pro-dominicano. Exacto. Somos pro-dominicanos. Somos. Manuel, muchas gracias. Medio, ¿no? Así es. Muchas gracias por haber compartido en una especie de diálogo que hemos tenido con Manuel. Muy muchas gracias a ustedes por estar como cada sábado con reseñas. Y como siempre es costumbre decirlo, pórtense bien. Si se van a portar y mal, si se van a portar mal, asuman las consecuencias. Feliz resto del fin de semana.